los aminoácidos que lo forman. Exacto. ¿Y cómo se forma el péptido? ¿A través de qué tipo de enlace? ¿Cómo se llama el tipo de enlace que tienen todos los péptidos? Enlace peptídico. Eso, es el enlace peptídico. Y tiene ciertas características, ¿no? Menciónenme alguna que recuerden, por favor. Que su conformación es anti. Su conformación es anti. Entonces, todas las cadenas laterales están alternadas, de modo que ninguna ejerce un efecto estérico importante, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué otra cosa recuerdan? Que la geometría es plana, esto debido a que está en resonancia con el nitrógeno. Muy bien. El enlace peptídico es plano, entonces allí también le da ciertas características estructurales. Limita la flexibilidad y permite que adopte solo ciertas conformaciones. ¿Sale? De ese modo no se pierde nunca esa conformación anti en el péptido. Y ya la última. Que hay un aceptor y un donador de puente de hidrógeno. Correcto. Tenemos ahí en la amida el nitrógeno con un protón y el oxígeno con pares de electrones libres, de modo que puede haber formación de puentes de hidrógeno en ambas partes. Y bueno, ya con eso es que se pueden adoptar todas las estructuras tridimensionales características de la proteína, ¿vale? La estructura secundaria, terciaria, cuaternaria en caso de que exista. Y bueno, eso es lo más importante de los péptidos en cuanto a su química. Luego ya revisamos un poquito pero muy poquito de las estructuras que pueden adoptar. Y de allí lo que les mencionaba es que estas estructuras secundaria, terciaria, cuaternaria son equilibrios conformacionales que dependen únicamente de interacciones intermoleculares débiles. Entonces, por eso es fácil hasta cierto punto desnaturalizar a un péptido. Y eso se puede hacer con factores externos que cambien alguno de esos constituyentes, ¿no? Por ejemplo, el pH puede cambiar las cargas en ciertos grupos funcionales y con eso ya cambia totalmente cómo puede adoptar la conformación una proteína. El calor rompe enlaces de puente de hidrógeno, igual que la agitación, etcétera. Y bueno, todo eso lo van a ver un poquillo mejor, bueno, muchísimo mejor cuando lleven bioquímica, pero ahorita ya no van en blanco, ya saben al menos poquitito. Y ya de ahí volvimos a la química, a la síntesis de péptidos, ¿no? Y les decía, ¿con qué dificultades nos encontramos cuando sintetizamos un péptido? ¿Alguna que se acuerden? Que tienen secuencias específicas de aminoácidos y es difícil a veces completar esa secuencia. Exacto. ¿Por qué es difícil? Porque pueden reaccionar los extremos, bueno, pueden reaccionar ambos extremos de los aminoácidos, tanto el amino como el carboxilo, pero pues no hay específico, no hay como, pues si no reaccionan entre el mismo o el de interés, por así decirlo. Correcto. Entonces, lo que pasa es que un aminoácido es un compuesto bifuncional, ¿vale? O sea, es un compuesto que tiene dos grupos funcionales. A ver, les voy a compartir pantalla. Me dicen si se mira, por favor. Y ya me salté. ¿Se ve? Sí, maestra.
Ok, gracias. Entonces, los aminoácidos son compuestos bifuncionales. Tenemos por un lado un grupo carboxilo y por otro lado un grupo amino. Entonces, como ambos grupos funcionales que poseen son opuestos, digamos, a lo que quieren formar el péptido, a veces es complicado decirle en un matraz, saber cuál péptido se va a originar. Entonces, por eso, para que tengan la secuencia que queremos, tenemos que hacer uso de varias consideraciones, ¿no? Una de ellas es el uso de agentes activantes. ¿Se acuerdan por qué es esta? ¿Por qué hace más reactivo a alguno de esos extremos? ¿A cuál? ¿Al amino? No, los aminos ya son suficientemente reactivos. Los aminos son muy nucleofílicos. A ver, permítanme un segundito. ¿Escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? Que necesitábamos activantes. ¿Para qué necesitábamos activantes? ¿Qué pasó? Ya les di tiempo para pensarlo. Para permitir la formación de enlaces entre los aminoácidos. Ok, ¿qué grupo es el que quiero activar? Sería el grupo OH para que se acople a un amino. Correcto, el carboxilo, ¿sale? Entonces, lo que quiero yo activar, lo que quiero hacer más reactivo, es el grupo carboxilo, porque de esta manera se va a formar el enlace peptídico y no va a existir nada más una transferencia de protón. Si lo dejo así, como un hidroxilo, lo que va a ocurrir es que se va a transferir el protón. Este hidrógeno ácido se va a transferir a la amina, que es una base, ¿vale? Entonces, por eso necesito utilizar activantes. Y aparte necesito utilizar grupos protectores. ¿Por qué? Para evitar mezclas de la formación de mezclas. Correcto. Entonces, allí lo que le estoy diciendo a la molécula, a ambas moléculas, es bloquee esta parte, bloqueo esta otra parte, que son las que no quiero que reaccionen. Esos son mis grupos protectores. Y activo esta parte o utilizo algún agente acoplante. ¿Para qué? Para que no quede de otra más que mi enlace peptídico se forme en esta posición, que es el compuesto que quiero, y que ya no se forme ninguno de los demás, ninguna mezcla.
Sí, chicos, por eso es importante el uso de grupos protectores, para que sea una reacción dirigida, digamos, hacia el producto que quiero. ¿Dudas hasta allí, chicos? No, maestra. ¿No? Ok. Y luego empezamos a ver grupos protectores. ¿De qué grupos protectores vimos? ¿De amino o de carboxilo? Amino. De amino. De amino. Entonces, ¿qué característica tiene que tener así principalmente el grupo protector? Que sea de fácil unión y también una sencilla remoción del aminoácido. Muy bien, eso es muy importante. Para que eso me permita no disminuir mis rendimientos. ¿Sale? Otra, una más. Que el grupo protector no reaccione. Que no reaccione. Eso, que no reaccione bajo las condiciones que esté llevando a cabo yo todo el proceso. Entonces, que si yo puse el grupo protector antes de la formación del péptido, aquí, ese grupo protector permanezca hasta que yo lo remueva, que no reaccione con nada de lo del proceso intermedio, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, vimos algunos grupos protectores de amino, me dicen hasta dónde llegamos porque no me acuerdo. Vimos Z, protección y desprotección. Creo que vimos hasta FMOC. FMO. ¿Vimos la protección y la desprotección o solo la protección? Del FMOC la desprotección también. Entonces ya acabamos protectores de amino. ¿Nos quedamos entonces? Según yo sí. Ok. ¿Tienen dudas hasta allí, chicos? No, maestra. Entonces, por otro lado, también tenemos que proteger a veces a los grupos carboxilo. ¿Cuándo? Cuando utilizamos algún agente acoplante. No sé si se acuerdan cuando vimos DSC. Es un agente acoplante y ese se utiliza para que reaccionen ¿qué grupos? ¿Qué grupos funcionales reaccionan en presencia de DCC, de diciclohexilcarbodimida? Es un derivado de ácido carboxílico y una amina primaria. Ajá, bueno, amina puede ser cualquiera. Una amina, muy bien. Derivado de ácido carboxílico o ácido carboxílico. Perdón, ácido carboxílico. Eso, muy bien. Entonces, con el agente acoplante va a reaccionar el ácido carboxílico. Lo que yo puedo hacer es que el que no quiero que reaccione, lo convierto en algo más para que quede protegido. ¿Sale? Entonces, de ahí que los grupos protectores de los grupos carboxilo, valga la redundancia, sean ésteres. Y los ésteres que más se utilizan son ésteres de metilo, de bencilo y de etilo. Estos tres. Sobre todo el que se suele utilizar es el de bencilo, porque los ésteres de bencilo son susceptibles a la hidrogenólisis. O sea, los puedo remover utilizando hidrógeno molecular con un catalizador. Los otros dos, de metilo y de etilo, se desprotegen con hidrólisis alcalina. Ahora, para generar el éster, la reacción que se lleva a cabo es la que está aquí. ¿Cuál es? Ya la vimos. ¿Qué reacción es? Una esterificación Una esterificación, particularmente, ¿cuál esterificación? ¿Qué tipo? de Fischer.
Correcto, es una esterificación de Fischer. Entonces, ¿cómo va el mecanismo? Ese ya lo habíamos revisado. Entonces ya lo tienen por ahí en la presentación y ya tienen por ahí sus apuntes que están revisando, yo pienso, porque el lunes tienen reposición. Ese no tiene que ser problema. Ya la desprotección es hidrólisis alcalina, que también viene en esa parte de actividad de derivados de ácidos carboxílicos, ya también la revisamos. La única que nos faltaría sería esta, pero es igual a la que vimos la clase pasada. ¿Cómo va? Allí, acuérdense, cuando se tiene hidrógeno molecular, un hidrógeno queda en un átomo, el otro hidrógeno queda en el otro. En el caso de los ésteres de bencilo, se observa que uno de los hidrógenos se adiciona aquí y el otro de los hidrógenos se adiciona acá. Todo lo demás, el grupo carbonilo y el anillo aromático, son menos reactivos, por eso no se adiciona el hidrógeno, a esa parte, nada más se adiciona aquí y se separa la molécula. ¿Qué generarían allí como producto? Pongo un hidrógeno aquí, pongo un hidrógeno acá y este enlace se rompe. Tolueno y el ácido carboxílico. Tolueno y el ácido carboxílico, que ya es mi aminoácido libre. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, profesora. No, maestro. Ok. ¿Me dicen si le puedo cambiar, por favor? ¿Me podría permitir un momento, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Ok, por nada, chicos. Bueno, ¿de qué más me faltaría revisar grupos protectores? Ya tenemos de grupos amino, ya tenemos de grupos carboxilo. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener un aminoácido? ¿O qué más tiene un aminoácido? La cadena lateral. La cadena lateral. Entonces son los que nos faltan. Grupos protectores para cadenas laterales. ¿Qué cadenas laterales protegerían? Los ácidos o básicos. Bien, entonces podemos tener, por ejemplo, aminoácidos ácidos, como los que están ahí, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico, que tienen un grupo carboxilo extra. ¿Cómo protegerían esos aminoácidos que tienen otro grupo funcional ácido? ¿Podría ser también con una esterificación? También con una esterificación. Entonces, allí se protege con ésteres de bencilo. Y se remueve igual que vimos ahorita. Para grupos de ácidos carboxílicos, igual. Ahora, aminoácidos básicos. Vamos a fijarnos sobre todo en aquellos que tienen grupos amino, para que no se forme la amida con el grupo amino de la cadena lateral en lugar del grupo amino del carbono alfa, ¿vale? ¿Sale? Allí, ¿qué grupos protectores utilizarían?
para estos grupos de acá. ¿Serían los mismos que se emplearon para proteger los grupos amino, como el Z-aminoácido y esos? Correcto. Aquí también utilizamos Z, utilizamos VOC, utilizamos FMOC, ¿vale? Aquí algo importante a destacar es que en el caso de los aminoácidos básicos, esta parte, el grupo amino que está en la cadena lateral, es más nucleofílico que el grupo amino del carbono alfa. Entonces, cuando se hace la protección, el primero que se protege es este, porque es el más reactivo. Es el primerito que reacciona con el protector. Ya si queremos que se proteja también el otro, se adiciona un exceso o se cambia el grupo protector y ya se protege el otro grupo amino. Pero el primero que se protege es este. Ese es más nucleofílico, primero porque está más lejano de este grupo carbonilo, ¿no? Aquí hay un efecto inductivo que le resta nucleofilia al nitrógeno. Acá no. Y por otra parte, tiene menos impedimento estérico. Como está, digamos, hasta la orilla, entonces tiene un menor impedimento estérico y es más fácil que reaccione. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok. ¿Qué otro tipo de aminoácidos se tienen que proteger? ¿O qué otro tipo de aminoácidos pensarían en proteger? Los azufrados también había comentado que son muy reactivos, ¿no? Los azufrados a veces sí se protegen. Esos casi no se llegan a proteger, pero sí, hay ocasiones en que se protegen. Y también los que tienen grupos hidroxílicos. De hecho, estos también se protegen muchas veces más que los azufrados, pero se protegen igual. Se forman éteres. Nada más que si las condiciones de reacción son muy suaves, entonces no es necesario proteger al aminoácido, no es a ese grupo, ni al OH ni al tiol. Condiciones suaves de reacción me refiero a cuando utilizamos agente acoplante. Como ya en realidad no se utilizan otros activantes, ya la síntesis de péptidos se hace únicamente con agentes acoplantes. Entonces, este último paso de protección de aminoácidos hidroxílicos y con azufre se llega a omitir siempre, o casi siempre. ¿Sale? Entonces, nosotros no vamos a ver esa parte de protección, pero son éteres, es muy similar a lo que veíamos para los otros. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, maestra. Me dicen si le puedo cambiar. Tantito, Miss, por favor. Claro que sí. Gracias, profesora. Por nada, chicos. Okay. Entonces, ya con eso, nosotros podemos iniciar la síntesis de un péptido. Y hay dos formas de hacerlo. Una que se dice que es en solución y otra que se dice que es en fase sólida. La primera aproximación que se tuvo para la síntesis de péptidos fue en solución. Entonces, por eso es la que vemos primero. Pero en realidad esta ya casi no se utiliza. Ahorita vemos por qué. Para llevar a cabo la síntesis de un péptido en solución, vamos a iniciar siempre del lado que tenemos al aminoácido N-terminal. Y el último aminoácido que vamos a pegar es el C-terminal. ¿Sale? ¿Cuál es el N-terminal? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? El de la derecha, ¿no? ¿Seguro? Es el de la izquierda, porque bueno, es que por convención siempre el N queda
mi grupo amino queda de la izquierda y el grupo carboxilo a la derecha. Correcto. Entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sintetizar un péptido en donde tengo el aminoácido 1 y luego tengo el aminoácido 2 y luego tengo un aminoácido 3, ¿con cuál aminoácido tengo que iniciar? Con el aminoácido 1. Eso. En solución empezaría aquí, con el aminoácido 1. ¿Sale? Aquí vamos a utilizar agentes acoplantes, vamos a utilizar agentes protectores y es un proceso secuencial. O sea, es un proceso que va a llegar a un punto en el que se repite, hasta que acabo de formar mi cadena de péptidos. Y ahorita vemos cómo es. Ahorita ustedes lo van a ir desglosando para que vean que no es como nada de otro mundo. ¿Dudas de esta parte, chicos? No, maestra. Me dicen cuando le pueda cambiar, por favor. Ya, maestra, gracias. Gracias, chicos. Vamos a pensar en este péptido. Es un tripéptido, tiene 3 aminoácidos. El aminoácido 1, el 2 y el 3, ¿no? ¿Qué empezarían a hacer? ¿De qué lado tenemos que empezar? Ya me habían dicho con el aminoácido 1. Entonces yo quiero primero formar el enlace peptídico aquí, entre el aminoácido 1 y el aminoácido 2. ¿Sale? ¿Qué harían primero? ¿Qué le hacemos al aminoácido 1? Proteger el grupo amino. Proteger ese grupo amino para que no vaya a reaccionar. Porque quiero que reaccione este amino. Ese amino azul es el que quiero que forme aquí el enlace peptídico. Entonces, protejo a este otro grupo amino. Bien, ese es mi primer paso. Luego, ¿cuál grupo carboxilo es el que quiero que reaccione para formar el enlace peptídico? ¿El del aminoácido 1 o el del 2? También vamos a proteger al carboxilo del 2, ¿no? Eso, protejo al carboxilo del 2 porque no quiero que este reaccione. Quiero que el carboxilo que reaccione sea este. Entonces, protejo al carboxilo del aminoácido 2. Luego, ¿qué hago? Activar el carboxilo del 1. Allí podemos hacer 2 cosas. Eso, bien. Puedo activar el carboxilo del aminoácido 1 y luego, ¿qué sería? Ya que lo activo. Ya se va a dar, se podría decir que la unión del nitrógeno en el carbono del carbonilo. Ajá, el acoplamiento. Ya seguiría el acoplamiento de los 2 aminoácidos. Ahora, les decía, la activación de este grupo carboxilo ya casi no se realiza porque las formas que tenemos o que revisamos para activar grupos carboxilo comprometen la estereoquímica de este centro. Entonces se forman mezclas racémicas o muchas veces se forman ciclos y otros subproductos de reacción. Por eso no se suele utilizar ya la activación, pero sí, así mucho tiempo se hizo. ¿Qué harían entonces si no pueden utilizar la activación? ¿Qué alternativa utilizarían? Por acá se las puse, miren. Utilizar un agente acoplante. ¿Sale?
ya protegí este. Ya nada más me queda formar el enlace peptídico. Y para eso ocupo un agente acoplante. Y acoplo aminoácido 1 con aminoácido 2. De modo que allí ya tengo el dipéptido. Ya voy hasta aquí. Y me quedó protegido este grupo amino y este grupo carboxilo. ¿Sí, chicos? ¿Sí lo visualizan más o menos? Sí, Sí, maestra. profesor. Ok, para terminar con mi tripéptido, porque yo quiero llegar hasta acá, ¿qué tengo que hacer ahora? Se debe de proteger primero el grupo carboxilo del aminoácido 3. Protegemos este grupo carboxilo. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Y desproteger el otro, el aminoácido 2. Eso, muy bien. Desprotejo este y protejo este. Puede ser aquí al revés, ¿eh? El punto es que pongan esos dos pasos antes del acoplamiento. Pero si lo ponen en orden invertido, no pasa nada. De ahí, ¿qué seguiría? Lo acoplamos el aminoácido 2 con el 3. Acoplamos el dipéptido con el aminoácido 3. Muy bien. Y entonces voy a tener el tripéptido, pero con grupos protectores aquí y acá. ¿Qué sigue? ¿Desprotegerlos? Desproteger. Desprotegemos el grupo carboxilo, desprotegemos el grupo amino. Y aquí también puede ser el orden opuesto. El punto es que pongan que se desprotegen ambos. ¿Sale? Y ya tienen su tripéptido. ¿Sí queda claro más o menos cómo, chicos? Sí, Sí, profesora. Ok. Ahora, para que esto quede completo, así aquí yo no les puse con qué protegían, pero ustedes sí tienen que decir con qué protegen. Así protejo a grupo amino del aminoácido 1. Sí, maestra. ¿Mande? como que se escuchó atrasado su audio, profesora. Nada más dijo que sí. Ah, ya. Perdón, ¿estamos desfasados entonces? Yo lo escucho bien. Ok, Yo también lo entonces, escucho bien. ha de ser por ahí más bien un problema de conectividad de su compañera. Olvidé que les estaba diciendo, ya me acordé. Para que quede completo, tienen que decir que van a proteger al grupo amino y con qué. Por ejemplo, ¿con qué pueden proteger un grupo amino? Díganme uno de los grupos protectores, el que quieran. Con el venaloxicarbonilo. Con benciloxicarbonilo. Entonces le ponemos con, y allí le anotan, ¿no? Con ZCl y ya queda protegido. Tienen el aminoácido 1 con CBZ. Y aquí en vez de ese circulito extraño, le pueden poner que esto quedaría con CBZ o con Z. Protección del grupo carboxilo. ¿Con qué lo hacen? Podría ser con éster de bencilo. Con este de bencilo, entonces vamos a ponerle que necesitamos alcohol bencílico. ¿Y qué más? Ahí está el alcohol bencílico. ¿En qué medio? Medio ácido. Sí. Eso, medio ácido. Bien. Acoplar, ¿con qué acoplo?
¿Con CDC puede ser? Con DCC y con ¿no? Con el hidroxibenzotriazol. A ver, permítanme un segunditito. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Estaba hablando y no me respondían. Una disculpa, chicos. Ay, permítanme otra vez. ¿Ahí me escuchan, chicos? ¿Ahí me oyen? Sí, Sí, maestra. profesora. Ok. Perdón, una gran disculpa con ustedes. Pero ya, creo que ya. Entonces, se acopla con DCC y con hidroxibenzotriazol. Luego, ¿cómo quieren desproteger al carboxilo del aminoácido 2? Ya que fue con bencilo, tiene que ser con una hidrogenólisis. Puede ser una hidrogenólisis o también puede ser en medio básico, ¿vale? Nada más sería agua, base y calentamiento. Pero sí, puede ser aquí con una hidrogenólisis. Bien. Luego, ¿cómo protejo al otro carboxilo? Puede ser igual, ¿no? Por este Puede ser igual, con un éster de bencilo.
Entonces podemos poner otra vez, protejo el aminoácido 3 con alcohol bencílico y catálisis ácida. Este es un hidrógeno. Catálisis ácida. Y bueno. Y luego para acoplar pueden repetir las mismas condiciones. DCC con hidroxibenzotriazol y así. Al final, ¿cómo desprotegen al último aminoácido? ¿Cómo los desprotegen las cadenas externas, digamos los grupos externos? ¿Cómo desprotegen el carboxilo? Puede ser con una hidrólisis alcalina. Puede ser ahí con una hidrólisis alcalina. Bien, entonces podemos poner una base. Hidróxido de sodio, de potasio, acuoso. Y calentamiento. Y el último grupo amino. Con ácido bromídrico. Esa es una. Con ácido bromídrico en ácido acético. O nada más le ponen ácido bromídrico. Ya con ese se hace la magia. Y ya tienen su péptido. Un tripéptido en este caso. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener un tripéptido tengo un tetrapéptido? ¿Hasta dónde llegarían aquí para hacer un tetrapéptido? ¿Hasta dónde sería igualito y luego qué cambiarían? Hasta desproteger el carboxilo del aminoácido 3 y quitaríamos el último paso. Eso, para desproteger este carboxilo y ya quitamos este paso. Y después de desproteger el carboxilo, ¿qué seguiría? Proteger al carboxilo, pero del aminoácido 4. Correcto. Entonces, allí lo que estaríamos repitiendo es esta parte, ¿sale? Acoplamos, desprotegemos carboxilo, protegemos al otro carboxilo, que es el que me va a quedar en el extremo, y acoplamos. Si tengo un quinto aminoácido, repito otra vez esto. Desprotejo el que tenía, protejo el que viene, acoplo. Si quiero otro aminoácido, otra vez desprotejo, protejo, acoplo. Esta parte es secuencial, ¿sí? Todo es secuencial, pero esta parte es la que se va a repetir todo el tiempo. Ya dependiendo de la cadena de péptido es cuántas veces la voy a repetir. Y ya nada más los últimos dos pasos siempre son estos, desproteger al carboxilo y al amino terminal. ¿Sí, chicos? ¿Sí me explico más o menos? Sí, Sí, maestra. profesora. ¿Qué falta considerar ahí que no pusimos? Y que depende del aminoácido que esté yo, con el que esté formando péptido. Las cadenas laterales. Eso. Entonces tienen que considerar los grupos en las cadenas laterales. Si su cadena lateral tiene un ácido carboxílico o si su cadena lateral tiene un grupo amino, entonces esos también los protejo. Y esos son los que voy a desproteger también acá al final, para que no vayan a reaccionar después. ¿Sale? Profesor, una pregunta. Dígame. En dado caso de que, por ejemplo, tengamos una cadena lateral de un aminoácido básico
la protección del amino, la protección del grupo amino del aminoácido 1 y la del aminoácido básico, ¿sería como en un mismo paso o sería primero la del aminoácido básico porque es más nucleofílico? Puede ser en un mismo paso y nada más le ponen que utilizaron el doble de reactivos y ya. Nada más ahí consideren que los dos se van a desunir al mismo tiempo. O sea, si en algún momento determinado necesitaran liberar a uno y dejar al otro, no se podría. Así en solución sí lo pueden hacer. Ahorita vemos en fase sólida. Pero sí, nada más puede ser el mismo. La respuesta es puede ser el mismo, puede ser en el mismo paso. Nada más le ponen que son dos equivalentes. Ok, sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿No? Creo que no, maestra. A ver, entonces vamos al Jamboard. Es el mismo que estábamos utilizando. No sé si tienen, sí tienen el, ¿cómo se llama? El vínculo. Sí está ahí en su chat, chicos. Y chequen, por favor. Sí, gracias. Vamos a sintetizar o vamos a proponer cómo se sintetiza un aminoácido. Si se acuerdan que de los aminoácidos les decía que tienen una secuencia, bueno, no, que tienen abreviaturas de 3 letras y de una letra. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, Les voy a poner el de una letra. Van a sintetizar o van a proponer cómo se obtiene el aminoácido que corresponde a esas siglas. Pregunta, ¿necesitan los aminoácidos o los tienen por ahí? Si no, acá los ponemos. Aquí está. Aquí está el isoleucina. Acá está el P, que es prolina. Y acá está el N, que es asparagina. ¿Sale? ¿Qué es lo que necesitan ver ahí de esos aminoácidos? Los grupos R. Su cadena lateral. Bien. Me avisan cuando le pueda cambiar de ahí, por favor. Entonces, aquí nada más es un tripéptido, así chiquito, para que vayan practicando y ahorita ya planteamos algún otro péptido más grandecillo. Le voy a cambiar al Jamboard. Entonces ahí hay que proponer la secuencia de pasos que permite la formación del tripéptido IPN. Profesora, en el caso de la prolina es necesario
proteger a su grupo amino o allí no? No, porque ese grupo amino es el que va a formar el enlace peptídico. Entonces, si lo protegen, ya no forman el péptido. ¿Este? Aquí, ese es el único nitrógeno que tiene. Entonces, ese no lo protejo, porque si no, ya no pasa nada en la reacción, aunque le ponga agente acoplante. Entonces ya en la formación del enlace peptídico nos queda como una amina terciaria. Correcto, pero más bien es una amida secundaria. Ah, sí, ya vi por qué. Sí, gracias. No, ¿de qué? Lo hacemos así en lista como nos enseñó en la pasada. Sí, acá como serían muchísimas moléculas, si quieren nada más en lista. Y los aminoácidos sí, para que vean por qué se protege o cómo protegieron o qué es lo que están protegiendo. ¿Está Sí. bien? Esa es la isoleucina. Bien, prolina. Y la asparagina.
Y allí ya tienen el dipéptido, pero lo tienen protegido. ¿Ok? ¿Ok? Profesora, Mande. profesora, Sí, dígame. ¿Sí me oyen? Sí, maestra. Ok. ¿Qué pasó, chico, por ahí? ¿Quién me pregunta algo? Bueno, en el paso 6, así como lo están escribiendo en el 6, ¿no sería proteger la cadena lateral del aminoácido 3? Ah, es lo que les iba a decir. ¿Ustedes consideran que este se tiene que proteger o no y por qué? las amidas son poco reactivas, ¿no? Exacto. Las amidas son poco reactivas, por eso las amidas no se protegen. Como aquí es amida, esa no la protejo. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Gracias. Ahí nada más hay que checar bien si es amida o es amina. Si es amina, la protejo. Si es amida, puede quedar así desprotegida. ¿Sale? Sí, maestra. Ok. Bien, muy bien. Aquí les digo, ya en el examen sí me tienen que poner con qué protegieron cada uno de los grupos, con qué desprotegieron y, bueno, en el ejemplo que vimos hace ratito, no decíamos qué aminoácidos eran. Acá sí. Entonces, acá, por ejemplo, sería en vez de aminoácido 1, si ponerle que es isoleucina, que si es aminoácido 2, ponerle que es prolina, de ser más específicos, ¿vale? Aquí sería desproteger el amino de la prolina y así. ¿Sí me explico, chicos, más o menos? Sí. Ok. ¿Cómo vamos? ¿La estereoquímica es necesario especificarla? Por ejemplo, si es S o R o eso no. Aquí como todos los aminoácidos que utilizamos son los naturales, no es necesario. Sería necesario si pusiéramos algún aminoácido artificial. No, ok. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Quieren hacer otro ejercicio o ya con ese quedó muy claro? Yo digo que otro. ¿Otro? A ver. De preferencia uno en el que tengamos que proteger un grupo R, profesora. Ok. A ver, díganme una letra del abecedario, la que quieran.
La M. Otra letra. La D de H. dedo. H, a ver, H, yo digo que la K y la última que me dijeron, ¿cuál dijeron? La D de dedo. Ok, ya. A ver ese peptido. Ahora es un tetrapeptido. Les pongo los aminoácidos. Ya no me acuerdo qué secuencia me dijeron. MHKD. M es metionina. H es histidina, si no mal recuerdo. Acá está. La K es arginina, que no la encuentro. Aquí está. No, a ver. No, la K es lisina. Sí, es lisina. No la encuentro de todos modos. Está en la esquina. Es abajo izquierda. Ah, sí, ya, gracias. Acá está la lisina. Gracias. Y la D es el ácido aspartico. Me dicen cuando le pueda cambiar, por favor. También me dicen si tienen dudas. Le voy a regresar al Jamboard.
¿Cómo vamos, chicos? Bien, mi. En el otro lado. Acá. Acá, mi.
Aquí, si protege el amino de la histidina, el que se va a proteger es este. Y ya no reacciona. La parte de acá, este, es un anillo de imidazol, perdón. Es un imidazol. Y ese no es tan reactivo, entonces ese no lo protegemos. Aquí de los que sí tienen que proteger es este. Entonces ahí seguiría solo el acoplamiento. Ajá. Y entonces tampoco el sulfuro lo vamos a proteger, ¿verdad? No, los sulfuros son menos reactivos. En todo caso, los que se llegan a proteger a veces son los tioles, pero el sulfuro no. Ok. Gracias, profesora. ¿No? ¿De qué? Y bueno, otra pregunta. Lo que sí protegemos es la cadena lateral del ácido aspartico, ¿verdad? ¿Es así? Gracias. No, ¿de qué? ¿Y cómo dijo que se llamaba el anillo de la H? ¿Este? Sí. Imidazol. Ok, gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? Ahora sí. Profesora, por ejemplo, en el primero de proteger amino de metionina, si le ponemos tenemos que poner el nombre completo del compuesto, por ejemplo, el fluorofenil metoxicarbonil, o simplemente con que le pongamos FMOC es suficiente. Con que le pongan FMOC es suficiente. Ok, gracias. También a los otros, por ejemplo, el CBZ le pueden poner en vez de benzoxicarbonil, le pueden poner CBZ o Z y ya se entiende. Lo único en lo que sí debemos ser específicos es a qué grupos, a qué secciones estamos protegiendo, ¿verdad, profesora? Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí. Déjenme ver si me deja. Aquí, este es el amino, pero el otro amino también puede estar así protonado. Entonces ahí hay que ponerle que es de la cadena lateral. ¿Sale? Ahí en medio no también falta proteger al carboxilo de la lisina. Carboxilo de la lisina a este. Ajá. Porque desprotegimos al carboxilo de la histidina Ajá. para que reaccione con la amina. Entonces hay que proteger también al carboxilo de la lisina. Sí, correcto. Y luego ya agregamos el acoplante. Sí, bien. Tiene toda la razón. Otra pregunta, profesor. Dígame. Ya en la desprotección del grupo amino de la metionina y de la cadena lateral de lisina, se puede hacer, bueno, podemos ponerlo como un solo paso, pero con dos equivalentes.
Sí, si protegieron los dos con el mismo grupo. Ok, sí, Si pues, son grupos diferentes, es aparte. Pero si es el diferentes mismo grupo. activos. Ajá, exacto. Ok, gracias, profesor. No, ¿de qué? Maestra, ¿y cuando se protege el carboxilo de la lisina y el grupo amino de la cadena lateral de la lisina, no importa el orden de cuál pongamos primero? No, allí el punto es que tengan a los dos protegidos. Pueden proteger primero a uno y luego al otro o al revés y no pasa nada. Gracias. No, ¿de qué? Aquí algo importante que no les puse. La solución. Le voy a poner también al otro. No se nos olvide que esto es en solución. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, maestra. Está fácil, ¿no? Esta parte. Es un poquito confuso, pero Ya que le agarran, ya es nada más repetir. Van a ver. Vamos a proteger el último, profesora, aparte del carboxilo. El oxígeno, por ejemplo, que tiene carga negativa. Sí, allí este también es un grupo carboxilo. Entonces, o sea, realmente si lo dibujamos protonado o desprotonado depende del pH, pero para fines prácticos, para fines de su reactividad, sí tenemos que considerarlo como el grupo funcional protonado en este caso, sí, como ácido carboxílico. Entonces, sí hay que protegerlo. Gracias, profesora. No, ¿de qué, chica? ¿Qué pasó, chicos? ¿De ahí qué seguiría? ¿De dónde se quedaron? ¿Cuál sería el paso 6? Proteger carboxilo de lisina. Proteger carboxilo de lisina. Luego, acoplar metionina e histidina con lisina. Metionina, histidina con lisina. Ok. Luego, desproteger carboxilo de lisina. Ok. Carboxilo de lisina. Y proteger carboxilo de... se me olvidó cómo se llama el último. El ácido aspartico. Sí. Se protegen los dos, el del grupo, el de la cadena lateral y el de la amino. Entonces, vamos a ponerle el ácido aspartico. Y le pongo acá. Lo voy a poner separado, pero puede ir junto. Luego ya se acoplan metionina, histidina, lisina y ácido aspartico. Ok. Me voy a poner ya con la de una letra.
Y al final se desprotege el amino de la metionina, el carboxilo del ácido aspartico y los de las cadenas laterales. ok. Gracias. Amino de metionina. Desprotegemos. El amino también de la lisina. Y desprotegemos los dos. Sí. Aquí es de la cadena lateral. Y aquí también uno es de la cadena lateral y el otro es el terminal. Y bueno, ahí sería especificar qué usaron, ¿no? En cada paso de protección o desprotección. ¿Más o menos obtuvieron algo así? Sí, profesora. Por ejemplo, para proteger la mina primaria de la lisina, ¿se podría hacer igual pues con los que protegemos aminas normalmente? Sí, son los mismitos grupos protectores. Son los CBZ, VOC o FMOC, el que quiera. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí, chicos? Del CBZ, igual con que pongamos Z es suficiente. Sí, Sí. tenemos que poner CBZ. No, pueden poner las dos abreviaturas, son válidas. Pueden poner CBZ o solo Z y ambas son válidas. Y gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok, ya está lachudo, pero no es tan complicado, ¿no? Nada más es ir viendo qué grupos funcionales tienen en los aminoácidos y si tienen que proteger solo los extremos o también cadenas laterales. Bueno, aquí en solución les decía que había un problema. El problema es que entre cada paso de protección, desprotección, acoplamiento, va una purificación. Entonces, ¿cómo creen que sea ahí el rendimiento total de la reacción? Bajo. Bajo, es muy bajo el rendimiento global de la síntesis de péptidos en solución. Entonces, por eso, ya regresé acá a la presentación para los que andaban en Jamboard. Esa es su principal desventaja, que como entre cada paso va una purificación por alguna técnica cromatográfica o recristalizaciones o ya depende del aminoácido que estén, casi siempre son técnicas cromatográficas, se va mermando el rendimiento. Entonces, al final el rendimiento es muy bajo, ¿sale? De ahí que se diseñara otra forma de sintetizar péptidos. Y esa otra forma de síntesis de péptidos, en el matraz, digamos, es la síntesis en fase sólida. Para esta, mande. Igual ¿cómo se decía? En solución, bueno, lo que estamos haciendo, los costos también va a ser alto por todos los reactivos que tenemos que ocupar. En realidad ya, como se hace en muchos laboratorios, ya no es tan caro. Les digo, por ejemplo, eso no me acuerdo si se los mencioné o no, pero los aminoácidos protegidos con CBZ, con VOC y con FMOC ya los venden. Entonces pueden, en vez de hacer este paso de protección, compran su aminoácido protegido y ya lo utilizan. Los carboxilos no tanto, pero los aminos sí. Y les digo, los reactivos no son tan caros, más bien lo que es caro es
el costo al final, porque a lo mejor piensan, empiezo con 100 miligramos y como va a aumentar el peso molecular del péptido, pónganle, quiero terminar con 300 miligramos. Y la realidad triste es que acaban con 20 miligramos. Entonces, pues si querían los 300 miligramos, no pueden partir de 100 miligramos de cada uno. Tienen que utilizar mucho más. Y eso es lo que lo encarece. Gracias, Mi. No, ¿de qué? Bueno. Entonces, ¿sí visualizan eso, chicos? De por qué no se puede, o sí se puede, pero ¿por qué lo tuvieron que cambiar? Sí, maestra. Entonces, ya como se hace actualmente la síntesis de péptidos es en fase sólida. En fase sólida, la principal diferencia que va a tener con respecto a la solución es que se hace al revés. Aquí iniciamos del aminoácido C terminal y terminamos en el N terminal. O sea, voy a poner lo mismo que hace ratito. Tenemos que quiero sintetizar un tripéptido, que es un aminoácido 1 unido a un aminoácido 2 y este está unido a un aminoácido 3. ¿Con cuál aminoácido voy a empezar aquí en fase sólida? ¿Con el aminoácido 3? Con el aminoácido 3. Bien. Entonces, empiezo con el aminoácido 3, formo este enlace peptídico y luego formo este enlace peptídico. ¿Sale? Voy al revés de si considero la fase en solución que se utilizaba inicialmente. Para poder utilizar aquí este método, se requiere una resina, que es un polímero. Es un polímero de poliestireno, en el cual tiene alternados anillos de benceno. Aquí está. Es un poliestireno que tiene determinados anillos de benceno alternados, en donde tienen un grupo clorometil. Esa resina se llama resina de Merrifield y son como unas esferitas poliméricas y ya en esas lo que hacemos primero es, bueno, va a sonar medio común, pero es pegarle el aminoácido aquí. ¿Para qué? Para que la cadena del péptido vaya creciendo sobre la resina. Entonces allí ya no se necesita hacer la purificación completa por cromatografía. Allí como está creciendo el péptido aquí y esto es una esferita de polímero, entonces queda el polímero pegado acá y ya nada más lo lavan y todo lo que no reaccionó se quita, pero su polímero sigue creciendo aquí. O sea, el proceso de purificación es más eficiente, es más rápido y es más barato. Ya no hay tanta pérdida de reactivos. Ese proceso es un proceso que ya es automatizado, o sea, lo hacen ya equipos que están programados. Nada más en el software le dicen, no, pues quiero que hagas tal péptido y el instrumento lo va haciendo. Acopla, lava y todo lo va haciendo solito. Pero es importante que sepan cómo va o qué está haciendo ahí el instrumento. Aquí, igual que para la síntesis en solución, se utilizan, esto. La resina de Merrifield, a veces no vamos a dibujar siempre todo el polímero. Entonces lo que hacen es dibujar nada más una esferita, una bolita, y ya allí le dibujan la parte que es la que se va a adicionar a lo que es el aminoácido. Todo lo demás ya se supone que ya lo conocen. Y para acoplar los aminoácidos, aquí sí no se puede utilizar eso de que decíamos hace ratito, que en solución sí podemos decir, activo el grupo carboxilo y luego hago la reacción. Acá no puedo utilizar activantes para el grupo carboxilo. Acá a fuerza tengo que utilizar siempre agentes acoplantes, porque si no, bajo las condiciones, bajo las que tenemos, por ejemplo, un halogenuro de acilo, se descompone la resina. Entonces se va, ¿cómo se dice? Va perdiendo su capacidad de absorber
a lo que es el péptido y ya no sirve, ya la tienen que desechar. Por eso no se pueden utilizar aquí ese tipo de activantes. Acá a fuerza es agentes acoplantes. Y es igual un proceso secuencial, nada más que ahora vamos en el otro sentido. ¿Sí, chicos? ¿Sí me explico más o menos? Sí, maestra. Ok. ¿Le puedo cambiar? Sí. Y bueno, esta resina se puede reciclar, se puede utilizar hasta, me parece que son como 6 síntesis de péptidos. Y luego ya a lo mejor se puede reciclar y volver a regenerar lo que es esta parte reactiva. Pero al menos 6 síntesis de péptidos dura y luego ya hacen otra. O compran otra o la reconstituyen. Entonces vamos a imaginarnos que quiero ahora sintetizar ese tripéptido. ¿De qué lado empiezo? ¿Con qué aminoácido empiezo? Con el aminoácido 3. Con el aminoácido 3. Bien. Ahora este aminoácido 3 yo lo voy a añadir a lo que es la resina. Va a quedar unido este aminoácido a la resina. ¿En qué parte de la resina creen que se vaya a unir? ¿Qué parte de la resina allí ven que sea más reactivo? El cloro. El cloro, más bien este carbono, ¿no? En donde está unido el cloro. Bien, ¿Sale el cloro como grupo saliente? correcto. Ahí el cloro saldría como grupo saliente para que quede adicionada o adherida aquí mi aminoácido. Ahora, así como está mi aminoácido, tiene 2 extremos que son capaces de unirse a ese carbono. ¿Cuál y cuál? El oxígeno. El Negativo. oxígeno. Ajá, ¿Y el nitrógeno? exacto. Y el amino. ¿Cuál quieren que se adicione aquí a la resina? La amina, porque vamos a iniciar con el carboxilo. Más bien a lo que me refiero con que empezamos del C terminal es que el aminoácido crece en este sentido. O sea, aquí voy, pongo primero este, luego pongo este, luego pongo este. Entonces sería el oxígeno, ¿no? Exacto. Entonces quiero que el oxígeno quede unido a este carbono. ¿Cómo le hago para que no se adicione el amino, para que se adicione el oxígeno? Un grupo protector para el grupo amino. Correcto. Entonces lo primerito que tengo que hacer es proteger a ese grupo amino. Entonces protejo el grupo amino y luego ya hago la reacción que me permita unir al aminoácido terminal, al C terminal, con la resina. En este caso el C terminal es el aminoácido 3, por eso este es el que voy a unir a la resina. Pero primerito lo tengo que proteger, ¿sale? Sí. Ok, me dicen si le puedo cambiar. También me dicen si tienen dudas o si voy muy rápido. Ya, maestra, gracias. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que se une a la resina? Aquí ya les pongo que es el aminoácido N-VOC. De manera general, acá utilizan mucho N-VOC, ¿sale? Pero puede ser cualquier otro. El que menos se utiliza en fase sólida de grupos protectores para grupos amino es Z. El Z casi no se usa. El oxígeno con carga negativa se va a ir hacia el positivo Ajá. y de ahí
va a haber una ruptura heterolítica y el cloro se queda con los electrones que forman el enlace. Que es un buen grupo saliente. Muy bien, excelente. Aquí me faltó un hidrógeno ahí. Sí, lo dibujan, por favor. Y ya quedó unido a la resina. Aquí también me faltó el hidrógeno. Hasta allí dudas, chicos. No, maestra. ¿Le puedo cambiar? No, mis. Ok, me avisan, por favor. Ya, mis, gracias. No, ¿de qué, chica? Ok, entonces ahora sí vamos a ver cómo va la síntesis del péptido. Decíamos, vamos a empezar ahora con este aminoácido, con el C-terminal. Y ya vimos los primeros dos pasos. Protejo el aminoácido C-terminal y lo uno a la resina. Entonces ya lo voy a tener así. Tengo al aminoácido unido a la resina y del otro lado protegido. Ahora, ¿qué aminoácido tiene que reaccionar con este para seguir la síntesis del péptido? El aminoácido 2. Aminoácido 2. Bien. ¿Cómo le digo a mi sistema que quiero que reaccione para formar el enlace peptídico aquí? Primero se va a proteger el grupo amino del 2. Ok, a ver, protegemos este. Y desprotegemos el Al amino del Al amino del 3. ¿Sale? Entonces, necesito ahora desproteger a este amino y proteger a este otro. ¿Sí? Puede ser en el orden alterno, ¿no? Puede ser primero la desprotección, no, perdón, al revés. La protección de aminoácido 2 y luego la desprotección del aminoácido 3. Nada más que sí tienen que ir esos dos pasos, aunque estén al revés, pero los tienen que poner. Luego, ¿qué seguiría? el acoplamiento del aminoácido 3 con el 2. Bien. Y luego, ahí ya tienen ese dipéptido. Se desprotege al amino del 2 ¿Ok? y se protege al amino del 1 Bien. y se acopla. Y luego, Ya finalmente se desprotege el amino del 1. desprotegemos el amino del 1 y allí hay un paso extra. El último paso es que este péptido sigue adherido a la resina. Entonces, el último paso es liberar al péptido de la resina. Y para eso utilizamos ácido fluorhídrico. Entonces, voy a poner la diapositiva. Bueno, mejor ahí le dejo. Ahorita me dicen si le puedo cambiar.
Ya, Miss. Gracias, chica. A ver, vamos a ver tantito esta. ¿Cómo es que se desprotege, se libera de la resina? Allí lo que va a ocurrir es que se va a protonar primero un oxígeno. ¿Cuál? ¿El que está unido con la resina? ¿Este o este otro? ¿Cuál es más básico? El del carbonilo. Eso, el del carbonilo. Entonces, ese se protona. Se libera fluoruro, iones fluoruro. Y luego, estos iones fluoruro se van a adicionar, ahora sí, a este carbono de la resina. Se adicionan aquí, generan un enlace pi acá, y el oxígeno recupera su par. Y ya quedó libre el péptido y queda la resina con otro grupo saliente para que se pueda utilizar otra vez. Es como si cambiaran de lugar. El que tenía el doble enlace ahora es el hidróxido. Ajá. Ok. Aquí me faltaron los hidrógenos, no sé por qué no los puse o no se copiaron, no sé. Pero ahí añádanlos, por favor. Aquí me faltó un hidrógeno, aquí también y acá también. Lo corrijo y actualizo la presentación que les compartí. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, maestra. Me dicen si le puedo cambiar, por favor. Ya, Miss. Gracias. Y vamos a regresar acá a la presentación. Entonces, ya. Si tienen un cuarto aminoácido, entonces empezarían al revés, ¿no? Empezarían del 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1. ¿Cuál es la parte del proceso que se va a estar repitiendo? Si la cadena de péptido es más grande. La desprotección y protección del amino. Ajá. Entonces, aquí sería desproteger al amino que quedó en el extremo y luego proteger al amino que sigue, acoplar. Desproteger al amino que queda en el extremo, proteger al que sigue y acoplar. ¿Sale? Y eso es lo que se va a ir repitiendo. Aquí, dos consideraciones. La primera, que no se les olvide que luego hay grupos en la cadena lateral que hay que proteger. Aquí, sobre todo, cuando tienen lisina y arginina, que tienen grupos amino, esos hay que cuidarlos mucho porque el grupo amino de la cadena lateral, pregunta, ¿lo podrían proteger con el mismo grupo que están protegiendo al amino alfa? No, porque al desprotegerlo también se desprotegería el que está en la cadena. Correcto. Entonces, eso lo tienen que considerar acá.
En solución, a lo mejor sí pueden proponer que ambos se protejan con lo mismo y que al final los desprotejan juntos. Acá no. Acá sí tiene que ser un grupo protector diferente para cada uno de los grupos amino, sobre todo si se trata de un grupo amino de cadena lateral contra un grupo amino de carbono alfa, ¿sale? Y la otra, aquí Z no se suele utilizar para proteger grupos amino. ¿Por qué? Porque para liberar a Z se utiliza mucho la hidrogenólisis, o sea, necesito hidrógeno y necesito un catalizador. ¿Se acuerdan qué les decía yo del catalizador? Por ejemplo, del paladio sobre carbono. ¿Es un catalizador en fase homogénea o heterogénea? ¿Puede repetir su pregunta, Miss? Es que no la escuché. Ah, claro. Acá no pueden utilizar Z para proteger a los grupos amino del carbono alfa, porque luego, cuando los quieran desproteger, de los métodos que más se utilizan es hidrógeno molecular con un catalizador. El catalizador usualmente puede ser paladio sobre carbono, níquel Raney, óxido de platino, ¿sale? Ahora, cuando revisamos ese tema de reducciones catalíticas, yo les decía algo del catalizador y les pregunté ahorita que si el catalizador se encuentra en fase homogénea o heterogénea. ¿Se acuerdan o ya fue hace mucho? ¿Es heterogéneo? Está en fase heterogénea. Entonces, el catalizador para la hidrogenólisis es un sólido. Como es un sólido, no puede interactuar bien con la resina. Como que no, aunque tenga mucha superficie de contacto, hay huecos, digamos, que no pueden interactuar, donde no entra el catalizador, digamos, en la resina, y entonces es difícil que se libere ahí todo el grupo protector. Por eso Z no se utiliza, porque no es fácil luego remover Z. ¿Sí me explico, más o menos? Sí, sí. Ok. Y bueno, ya sería eso de síntesis en fase sólida. Entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Déjenme ver la hora. Ya nada más nos quedan 5 minutos. Entonces, vamos a hacer ahora en fase sólida. El mismo IPN, pero ahora en fase sólida. Déjenme añadir otro. Aquí. ¿Cómo va? Ya. Entonces, vamos a hacer este tripéptido, pero ahora fase sólida. Y si quieren, la siguiente sesión iniciamos con ejercicios, también en fase sólida de otros péptidos. A ver, ya sé. A ver, déjenme ver si puedo copiar todo el marco. Y lo pego y ya nada más cambiamos esa parte. Y sí se pudo. Entonces quedó el marco 11. Nada más vamos a borrar cómo va. Ándale. Eso. Y le cambio yo por acá que es, en vez de solución, fase sólida, para que no les cueste trabajo estar dibujando otra vez.
Gracias. Fase sólida. ¿Se escribe lo de que unión a la resina? Sí. Ok. Si quieren, iniciamos con la siguiente clase, chicos, porque ya son las 6 y me da pendiente que luego tienen otra clase. Entonces aquí le dejamos por hoy. Continuamos con síntesis en fase sólida con este ejercicio y con otro ejercicio más, o otros dos, no sé, depende de cómo se sientan ustedes en la siguiente sesión. Sí, profesora, nos Sí, vemos. maestra. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Que tengan bonita tarde, chicos. Cuídense.